Bueno, podemos ver, bueno, continuando con la clase, otra manera de expresar las relaciones entre presiones y volumen es la elastancia, ¿sí? Lo que vimos hasta hace rato es la compliance, ¿sí? O sea, es la distensibilidad del pulmón. Ahora lo que podemos ver es acá la compliance, perdón, la elastancia. La elastancia es igual a la inversa de la distensibilidad, ¿sí? 1 sobre compliance. Estas condiciones aportan los fundamentos para la aplicación de terapéutica de presión, o sea, presión positiva respiratoria, ventilación con control de presión, ¿sí? En el gráfico lo que podemos ver es lo que está indicado acá, el total, digamos, es la capacidad residual funcional, ¿sí? Acá arriba podemos ver el volumen corriente, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Entonces, lo que pasa es, cuando está un paciente sano, digamos, o con un parénquima pulmonar adecuado, ventila de la forma, o sea, el punto de volumen de cierre del pulmón todavía va a tener un espacio o un volumen que va a movilizar dentro de ¿sí? Mientras que en un paciente que está con algún problema pulmonar, alguna restricción o algo, se vio que este volumen no se refleja de la misma forma y el volumen de cierre queda muy superior a lo que es el volumen corriente, ¿sí? Por lo que se va a tener un paciente que va a entrar en hipoxemia, ya sea por mecanismos restrictivos, por mecanismos musculares, qué sé yo, que no va a poder movilizar una cantidad suficiente de oxígeno dentro del pulmón, ¿sí? Entonces, por eso dice, relación entre el volumen de cierre y la capacidad residual funcional en condiciones de normalidad a la izquierda de la figura y en condiciones o en situaciones de pérdida de volumen pulmonar a la derecha, ¿sí? Acá podemos ver, así podemos hablar de lo que es la PIP, la presión expiratoria al final de cada respiración. Podemos ver acá una placa de tórax en la cual se puede ver una placa parecida a un síndrome de distrés respiratorio, ¿no? En pacientes COVID, por ejemplo, último que está de moda. También está lo que es una tomografía en la cual se puede ver todo lo que es el colapso alveolar que existe gracias al moco o a las secreciones que están dentro del alveolo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es programamos una PIP, ¿sí? Una PIP, una presión expiratoria al final de la respiración, ¿sí? O sea, es la cantidad de aire que va a mantenerse dentro del alveolo para que ese alveolo pueda quedarse o pueda mantenerse abierto, en otras palabras, ¿sí? Si nosotros programamos una PIP de 5, PIP de 6, PIP de 7, PIP de 8, lo que hacemos es abrir el alveolo para que se oxigene mejor. Por eso es que en esta fotografía o en este gráfico se ve la diferencia de un paciente que está sin PIP y otro en el cual se agrega PIP, ¿sí? Acá se puede ver que los alveolos están mayor ventilados y en la misma tomografía se puede observar que ese pulmón está más distendido y mayormente ventilado, ¿no? Vamos a tener las características dinámicas, las resistencias de las vías aéreas. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener un flujo, el flujo del pulmón que va a ser dado por la presión de un punto proximal a un punto distal. En este caso, un punto proximal podría ser lo que es la ventilación atmosférica y el punto distal sería el alveolo, ¿sí? Sobre la resistencia, ¿sí? ¿Cómo se llama? La fórmula va a ser esta. Del flujo, la fórmula va a ser P1 menos P2 sobre la resistencia, ¿sí? Nos habla de que cuando el flujo es laminar, o sea, como en este caso, se tiene un buen calibre de lo que es el bronquiolo, el bronquio y demás.
el flujo es laminar, corre de forma más tranquila, digamos, y a mayor capacidad. Las presiones van a ser más fluidas, ¿sí? Cuando el flujo es de transición, ya vemos que ocurre un cierto obstáculo en el cual el flujo va a ser distribuido en dos diferentes formas, pero va a haber cierta resistencia, ¿sí? Y cuando el flujo es turbulento, ya sea porque el aire o el gas es más viscoso o es que las paredes de los tubos tienen menor diámetro o tienen tal vez algunas características particulares que restringen el flujo del aire, entonces podemos ver que el flujo va a ser como en un torbellino, digamos, ¿sí? Va a ser más tórpido, va a ser de un flujo más obstructivo, ¿sí? Así tenemos en el paciente ventilado mecánicamente en modo de control de volumen, se puede calcular la resistencia inspiratoria como la resistencia o la RAW, ¿no? Lo que nosotros manejamos, la RAW, resistencia Airwear Winning. Sí, bueno. Es igual a la presión pico menos la presión meseta sobre el flujo, ¿sí? Esta es otra fórmula que debemos grabarnos porque es la que manejamos bastante al momento de analizar un respirador, ¿sí? La presión pico va a ser la presión máxima que se ejerce en un pulmón. Acá vemos las dos curvas en las cuales están una bajo ventilación mecánica en control de volumen, el incremento de la presión pico respecto a la presión meseta a una velocidad de flujo dada es indicativo de un aumento de las resistencias, ¿no? ¿Qué quiere decir? En este lado podemos ver una ventilación, digamos, en la cual tenemos una presión pico límite acá y una presión meseta, ¿sí? Esto es lo que llamamos presión meseta, presión plató, en el cual tiene un componente menor, ¿sí? Una menor resistencia. Lo que estamos hablando acá es de la resistencia, ¿no? Lo que es el flujo, digamos, que va a encontrar diferentes obstáculos a medida que vaya pasando por el árbol bronquial. Y eso se va a traducir, digamos, en esta otra característica, en esta otra curva, en la cual la presión va a ser, la presión pico máxima va a ser mucho más alta que la presión meseta. De esta forma distinguimos que hay una mayor resistencia a nivel del árbol bronquial, a nivel del árbol respiratorio, para poder ingresar oxígeno, ¿sí? Entonces, hablamos de una RAW que está aumentada, ¿sí? A comparación de una RAW que puede estar normal, digamos. Entonces, entendemos de esa forma que otro componente dentro de lo que es la respiración o la capacidad de ventilar un pulmón de inspiración y expiración, también se va a encontrar con ciertas condiciones que van a restringir tanto su distensibilidad, o sea, tanto la compliance del pulmón, que van a producir una resistencia, ¿sí? Que van a dar una fuerza negativa a lo que es la distensión del pulmón. Por eso es que tenemos esta fórmula y podemos aplicar viendo las curvas del respirador y tomando los parámetros necesarios, calculando de esta forma cuánto de resistencia tiene un pulmón, cuál es su capacidad de la puta. Bueno, las fuerzas que se oponen a la inspiración por pérdida de distensibilidad y o por aumento de las resistencias es la distensibilidad dinámica, ¿no? La compliance dinámica, donde se va a ver el volumen tidal y la presión pico. Vemos también la ecuación de movimientos del sistema respiratorio, el trabajo respiratorio, ¿sí? Nosotros podemos ver acá en estas curvas, tanto de volumen control como de presión control, de la parte gris y la parte blanca, lo que ocurre en cada movimiento, en cada ciclo respiratorio, ¿sí? Durante la inspiración podemos ver, por ejemplo, la ecuación de movimiento del aparato respiratorio en control volumen y en control presión. La presión debe superar las fuerzas resistivas, área de color gris, ¿sí? Esta parte es las fuerzas resistivas, y las elásticas, las áreas de color blanco, ¿sí?
O sea, con esto que estamos hablando, que esta parte es la presión que necesita para vencer esa resistencia dentro del pulmón, ¿sí? Tanto en volumen control, en el modo volumen control y en el volumen y en el modo de presión control, ¿sí? Podemos ver que en inspiración se necesita siempre una mayor presión para vencer esa resistencia, para que ingrese una cantidad de volumen dentro del pulmón, ¿sí? Y acá podemos ver en las tres fases, la curva de presión, la curva de volumen y la curva de flujo. Y de la misma forma, en la curva de presión control se puede ver tanto en la inspiración, lo que es la resistencia que se tiene que vencer y la capacidad de la distensibilidad del pulmón para poder ingresar volumen dentro de lo que es este sistema respiratorio, ¿sí? Tanto en la curva de presión, curva de volumen y curva de flujo. También hablamos de lo que es la tensión o el estrés y la deformación o strain. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto vos le apliques mayor presión a este pulmón, vas a provocar con el tiempo un estrés y esta mayor deformidad puede llegar a producir lesiones a nivel pulmonar. ¿Sí? El strain también produce lesiones pulmonares. Es lo que hablamos desde hace rato, que cuando nosotros ingresamos mayor presión dentro del alveolo, lo que vamos a ocasionar no es que ese alveolo llegue a distenderse, sino lo que ocasionamos es que ese alveolo reviente, se rompa y ese pulmón quede menos ventilado, ¿sí? Por eso hay una curva, un punto de inflexión inferior, donde ese pulmón aumenta o ingresa o recluta mayor cantidad de alvéolos, y un punto de inflexión superior en el cual ya no va a reclutar más alvéolos por más presión que vos le coloques, y ya no va a entrar tampoco la mayor cantidad de volumen que tú pongas, ¿sí? Eso nos grafica acá, en estas curvas. Es más práctico si lo vemos en el respirador. Y lo que se produce es eso. La deformación, que es el strain, o la tensión, que es el estrés. Y ambos van a llevar a la lesión pulmonar, al billing, ¿no? Constantes de tiempo, distribución de gas intrapulmonar y el atrapamiento aéreo, ¿sí? La aspiración es favorecida por las fuerzas elásticas del sistema respiratorio. Ahora vamos a hablar de la parte expiratoria, ¿sí? Nosotros para ingresar aire al pulmón necesitamos presión negativa o presión positiva en el caso de que el paciente esté ventilado. En el caso de una inspiración. Pero la expiración es pasiva. ¿Por qué? Porque este pulmón es elástico, tiene acción retráctil, digamos, y lo que ocurre es elimina la cantidad de aire que vos ingresas en cada ciclo respiratorio. Así podemos ver que las constantes de tiempo, o sea, en qué tiempo vos vas a ingresar esa cantidad de aire, va a definirte que haya, que exista atrapamiento aéreo, que se genere el autopip y todo eso, ¿sí? Y la distribución del gas intrapulmonar también de la misma forma. No es lo mismo que tú ventiles a un paciente con una frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto o ciclos por minuto, en el cual va a entrar mínima cantidad de volumen quizá, pero a una presión, a un ciclo respiratorio más seguido, ¿no? No es lo mismo que vos pongas mayor frecuencia respiratoria, que le pauses la respiración y le alargue la respiración para que este pulmón pueda liberar el oxígeno dentro del alveolo, ¿sí? Por eso es que muchas veces cuando nosotros tenemos un paciente asmático, el asmático ¿qué hace? Se obstruye ese bronquio, se llena de moco y lo que hace es trata de meter oxígeno al pulmón y de sacarlo. Entonces, por eso es que el asmático trata de tener una pausa expiratoria, digamos, o prolonga la expiración. Y lo que nosotros hacemos al meter mayor frecuencia respiratoria, lo que podemos hacer es una hiperinsuflación dinámica. ¿Qué quiere decir? Que cuanto mayor oxígeno sigamos metiendo a ese pulmón, como no va a poder liberar el oxígeno o el aire dentro del alveolo, va a producir que ese alveolo se distienda hasta llegar a producir lesión, ¿sí? Eso es lo que se genera mediante la autopip, ¿no? Es lo que vemos tanto en el paciente asmático como en el paciente EPOC, ¿sí?
Entonces, la autopip, ¿qué es? Va a ser la diferencia entre la presión alveolar, ¿sí? Como se acuerdan acá en el gráfico, acá, entre la presión alveolar y la presión pleural, ¿sí? Bueno, acá, la presión alveolar y la presión atmosférica, perdón. O cuando se ha aplicado una PIB externa entre la presión alveolar y la presión programada de fin de expiración, ¿sí? Acá podemos ver un volumen corriente, una ventilación total, ¿sí? Donde se ve el atrapamiento aéreo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, por decir, esta es la parte donde está el autopip, ¿sí? El atrapamiento aéreo, toda esta zona. Entonces, cuando nosotros generamos una respiración, este atrapamiento aéreo que hay, no lo llegamos a eliminar del pulmón completamente. Y esto es lo que nos va a producir a la larga la hiperinsuflación dinámica. Si nosotros hacemos de forma cruenta una apnea prolongada, lo que va a pasar es que ese alveolo va a ir liberando poco a poco lo que es el gas retenido dentro del alveolo, ¿sí? Y va a llegar a un punto en el que va a ser cero, ¿sí? Eso es lo que ocurre en un paciente asmático que genera autopip, o sea, genera atrapamiento, ¿no? Y lo que se produce es, al prolongar la respiración, al tener una ventilación protectiva, nosotros prolongamos el ciclo respiratorio y generamos que este alveolo libere, obviamente, el oxígeno atrapado dentro. Obviamente, tenemos que aplicar lo que son broncodilatadores, en este caso, para que este bronquio se abra y pueda liberar este oxígeno o este gas que está atrapado dentro del alveolo. ¿Sí? Acá podemos ver el gráfico de la misma forma, en la curva de presión, como se genera una PIP intrínseca o autopip también, ¿no? O el atrapamiento aéreo del que estamos hablando, que es, tenemos una PIP basal de 0, o sea, no tenemos PIP acá. Y genera un autopip. Agarra la curva y tiene este tanto, ¿sí? Esta altura está generada porque en el pulmón se está generando o se está atrapando oxígeno. Y si vemos en la curva de flujo, también igual, vamos a tener una curva de flujo donde va a tener este gradiente, digamos, en el cual se va a llegar a monitorizar en el ventilador. Una pausa expiratoria prolongada con oclusión del circuito expiratorio pone en evidencia un valor de presión expiratoria superior a la presión basal, ¿sí? Está generando atrapamiento aéreo. Y bueno, hablando de las constantes de tiempo, ¿sí? Lo mismo, más o menos. Cuanto usted tenga una constante de tiempo elevada, antes de eso tenemos que ver que la fórmula es constante de tiempo es igual a la resistencia sobre la competencia estática del pulmón, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una constante de tiempo elevada, o sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos una frecuencia respiratoria más rápida, va a haber mayor distensibilidad y mayor resistencia. Y por lo tanto, al ver estos dos componentes, el alveolo va a llegar a distenderse más y más y más y más, y las resistencias van a estar aumentadas de la misma forma, ¿sí? Mientras que si la constante de tiempo es reducida, el alveolo y el bronquiolo, por decir, va a tener una menor distensibilidad y una menor resistencia, ¿sí? O sea, el flujo de oxígeno, tanto para que ingrese como para que salga de ese alveolo, va a ser mayor, ¿no? Podemos ver que este alveolo está menos distendido que este y que el bronquiolo terminal también está igual, más dilatado y va a poder salir mayor cantidad de oxígeno. Entonces, no se va a generar el fenómeno de la hiperinsuflación dinámica. Después vemos la distribución del gas intrapulmonar. Ya estamos acabando. Donde vemos la presión intrapleural, ¿sí? Y el volumen. Y podemos ver que la distribución de este gas dentro del pulmón va a ser diferente tanto a nivel basal como a nivel apical, ¿sí? La presión transpulmonar que se genera tanto a nivel basal como a nivel
apical van a ser diferentes. A nivel apical tenemos una presión transpulmonar de menos 10 centímetros de agua, que es muy diferente a nivel basal de menos 2.5 centímetros de agua, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos mayor fuerza o mayor energía para que la parte apical en un paciente sea distendido, ¿sí? Este es un paciente con una ventilación espontánea, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que las partes inferiores, o sea, que la parte basal eh, llega a distenderse o a ser más complaciente ese pulmón para llegar a distender, para llegar a dilatarse, no encuentro la palabra, para poder dilatarse, para poder ingresar mayor cantidad de oxígeno a nivel basal y no así de la forma apical, ¿sí? Podemos ver que una presión intrapleural, a este punto, nosotros estamos ingresando oxígeno. Y a medida que la presión va ejerciendo o va aumentando y también va aumentando el volumen, a este punto, que es menos 10, recién va a ingresar la cantidad de oxígeno necesaria a nivel apical, ¿no? Entonces, es más difícil ingresar oxígeno a nivel apical con este tipo de pacientes, con este tipo de ventilación espontánea. Lo que ocurre a la negativa o al contrario de lo que es un paciente que está ventilado, en el cual nosotros metemos presión positiva. ¿Qué quiere decir? Colocamos presión positiva y la distribución del gas va a ser basal, medial y apical también. Y apical va a ser, tal vez va a haber incluso una sobredistensión apical al ejercer una presión positiva, ¿sí? Porque no nos olvidemos que al ejercer presión positiva a nivel apical, este pulmón se va a llegar a distender con mayor facilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá ya no está jugando, ya no tiene parte o ya no tiene juego lo que es la presión transpulmonar o la presión intrapleural, ¿sí? O sea, ya no está dependiendo la respiración de una presión negativa, ¿sí? Sino de una presión positiva en la cual el aire va a distribuirse en todo el pulmón y puede llegar a sobredistender esta parte que está poco ventilada, digamos. Así también tenemos lo que es el esquema de las zonas de West en las relaciones ventilación-perfusión, donde vemos que hay 3 zonas de West, ¿sí? Vemos que en esta zona, en la zona superior, va a haber mayor ventilación, pero hay menor circulación, ¿sí? Esta línea delgadita podemos verla como circulación o los vasos, digamos, que van a transcurrir por esta zona. Es menor, ¿por qué? Porque la misma presión que ejerce el aire a este nivel va a llevar a que este flujo se redistribuya a nivel medio o a nivel basal, digamos, ¿no? Esa es la zona 1. En la zona 2, vamos a ver que hay casi un flujo igual, tanto de ventilación como de presión o de perfusión, ¿sí? En la cual en cada ciclo respiratorio y en cada ciclo cardíaco, si va a ser una presión sistólica, va a ingresar presión con fuerza y en la parte diastólica va a ser en la que generalmente va a ocurrir algo de intercambio gaseoso. Y finalmente, en la zona 3, vamos a ver que la ventilación es menor que la ventilación es mayor que la perfusión, ¿sí? En esta zona hay mayor cantidad de vasos, los cuales pueden llegar a transportar el oxígeno. Y la ventilación, al ser menor, lo que va a ocurrir es, va a producir, por decirlo así, de una fuerza negativa a una fuerza, sería de una fuerza positiva a una fuerza negativa, va a ingresar el oxígeno, ¿no? O sea, quiere decir que en la zona 3 es la zona donde va a existir mayor intercambio gaseoso, ¿sí? No tanto así en la zona 2 o en la zona 1. Y bueno, eso sería todo. Hay que leerlo bien el texto porque si ustedes lo toman, digamos así, como una guía a la exposición que les di,
que tal vez muchas cosas se les va a quedar como inconclusas, podemos aclarar alguna duda, algo, pero hay que leer la parte respiratoria de fisiología con más calma para saber, para entenderla mejor. ¿Alguna pregunta? Antes que pasemos a las preguntas, chicos, quería que Maffer, viste que le puse clases para los residentes de segundo año para que la expongan, porque son temas nuevos quizás para exponer, y quería que el residente de cuarto año opine, es decir, que le haga una devolución de acuerdo a qué le pareció la clase, que lo corrija en algunas cosas que ellos dirían, te faltó decir esto, en realidad esto se explicaría de esta forma, dijiste mal esto, pero es así. Entonces, ese es el objetivo de las clases. ¿Para qué? Para que no sea aburrido para ningún año. Porque por más que algunos crean que saben todo, hay cosas que es muy difícil, porque la fisiología y el respirador es difícil, entonces estaría bueno que el objetivo de que yo puse, de que vos des la clase y que Manfer te corrija, es esto, ¿sí? Que Manfer te diga una respuesta, porque siempre están acostumbrados a que Edwin o yo les digamos algo, ¿sí? Así que vamos a hacer lo siguiente. Ahora Manfer, ¿estás por ahí? Sí, soy Lisandro. Ah, bueno, Lisandro. ¿Qué opines? Que des tu punto de vista, que reflexiones acerca de la clase de Angelito y que veas qué le puedes corregir. Una vez que haga esto Maffer, los chicos harán las preguntas que les surjan después de la segunda explicación de Maffer. ¿Les parece bien? Bien. Le decía a Ángel, bueno, que ya me había pasado, me había mostrado lo que tenía planeado hacer o decir, que estaba muy bien, que se había enfocado también en explicar más lo que eran los gráficos y no hacer tanto teórico, que es lo más importante en todo esto, y en la parte de fisiología respiratoria, y más adaptar respiradores. Es súper importante entender de a poco los gráficos. Cómo irle diciendo, si vamos desde el inicio y resumiendo todo, está bien todo lo que le estaba diciendo al comienzo, de el por qué nosotros colocamos a un paciente en ventilación mecánica y qué nos va a permitir esto. Antes se pensaba que era solo para hacer un intercambio gaseoso y poder por hacer solo esto del intercambio gaseoso, pero actualmente el objetivo es hacer que se pueda ingresar lo que es el volumen, hacer el intercambio gaseoso, pero produciendo la menor cantidad de energía de parte del paciente y la menor lesión posible, que eso es muy importante, y que teniendo en cuenta esto, gracias a los respiradores que tenemos ahora y los multiprocesadores, podemos tomar distintas, ¿cómo decirlo?, parámetros por ejemplo, que medimos la compliance, medimos la plateau, medimos la drive pressure, medimos un montón de cosas que nos van a decir si estamos haciendo de forma correcta o no la ventilación de este paciente, sabiendo qué paciente tenemos. Bien, mucho se está hablando ahora sobre que si la complacencia, que si el paciente está sobredistendido, por lo del síndrome de distrés respiratorio agudo, pero no es algo nuevo para nosotros, es algo que ya existía, que era causado por distintas patologías, pero que ahora lo estamos viendo un poco más por lo que estamos pasando. Pero es algo que hasta puede ocasionarse por un paciente que ingresó con, por decirles, una patología neurológica, un TEC grave, un politrauma, y de repente te hace un distrés respiratorio. Y ver la causa de por qué te lo hizo, muchas veces pudo haber sido por la misma patología o porque nosotros mismos ventilamos mal al paciente. Así que es muy, muy importante saber qué hacemos con el paciente, saber qué es esa curva. Las curvas, van a haber 3 curvas en el respirador, que estaría buenísimo cuando van a la práctica, a la sala, qué es cada curva, dónde hace cómo está ventilado el paciente. Lo primero que veo, solo viendo las curvas, sin ver el modo, veo la curva, y por ejemplo esa que me está mostrando Ángel, yo poder ver cómo es la forma de la curva, si es cuadrática, por qué es cuadrática,
y si es cuadrática de que el flujo es cuadrático, entonces está por volumen o por presión. Bueno, me voy, como yo no puedo controlar la presión, después esto lo van a ver en los modos ventilatorios, ver si el respirador tiene sus alarmas puestas, cuánto tiene de presión ese paciente, eso es un montón de cosas, no sé si me estoy yendo a otro lado, pero bueno, es importante. Dio varias cositas que tenemos que tener en cuenta, la impedancia del sistema respiratorio, para poder yo conocer qué es lo que me permite ventilar ese paciente. Hablamos mucho de las variables dinámicas y estáticas, para poder saber qué es lo que pasa con el paciente, la resistencia, la complacencia. Así que a mí me parece que estuvo bien. Por ahí hablo un poquito de la histéresis, lo describía o lo ponía el significado. Eso no estuve de acuerdo, simplemente hablaba o me puse a hablar también con Lisandro, que es una propiedad física en realidad, de algo que permite o que mantenga su estructura, por ejemplo el alvéolo, siendo expuesta a distintas presiones o volúmenes, ¿ya? Y que muchas veces esto puede quedarse en su lugar o puede sobreextenderse o otra cosa. Eso es lo de que es la histéresis. No sé qué otra cosa me quedó por ahí. A mí me pareció que lo hizo bien, que estuvo bien. Me gustó que utilizara varios gráficos, por eso le dije que estaba bien, y bueno, que de a poco lo íbamos charlando en la clase de hoy, y mientras salían las dudas. Chicos, ¿alguna duda tienen? Yo quisiera que Angelito ponga la penúltima diapositiva, por favor. Un ratito. Se salió de mí.